todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola a todos, me alegra muchísimo que estén nuevamente aquí conectados en Calma con Cristian Vargas, un espacio donde muchas personas han podido aprender, donde algunos han podido identificar algunos patrones de pensamiento, cómo funciona su mente e incluso han aplicado técnicas para lograr mayor serenidad y mayor tranquilidad. Este capítulo lo grabo en un momento donde todos estamos corriendo, donde estamos de un lado para otro, porque hay muchas emociones asociadas a la Navidad, donde nos estamos preguntando quién falta por el regalo de Navidad y donde efectivamente creemos que nuestras emociones, nuestra ansiedad y nuestra vida afectiva no se toca y que efectivamente estrés no nos va a generar ningún problema. Pero en la vida cotidiana tenemos muchas dificultades y estos días, que son días en los cuales deberíamos tener un regocijo, tranquilidad, donde podemos reflexionar, donde podemos compartir con otras personas, nos damos cuenta que son días de mucho sufrimiento, en el sentido de que la ansiedad también se puede disparar. Y hoy quiero que hablemos sobre un tema que yo sé que todos lo han sufrido. Yo lo sufrí ayer, ustedes lo van a sufrir hoy. Y es que todo lo asociado a la Navidad, al compartir, a la alimentación, lleva a que nos preguntemos ¿por qué tengo tanta ansiedad por comer o por qué tengo tantas dificultades para controlar mi impulso durante la alimentación, para recibir un buñuelo, la natilla, el manjar? ¿Y por qué aparece esa angustia, ese desasosiego? ¿Y qué estrategias puedo yo utilizar para poder controlar la ansiedad? Esto lo vamos a ver en este capítulo de hoy, así que no te muevas, ponte en un lugar tranquilo, tranquila y aprende muchísimo porque empezamos en Calma con Cristian Vargas hablando de la ansiedad por la alimentación, la dificultad para controlar el impulso por comer y la Navidad. Nos vemos entonces en este capítulo. Bueno, y parte de lo que nos genera sufrimiento durante todo este tiempo es efectivamente la ansiedad. Y aquí estamos hablando de la ansiedad por comer, no tanto de esa ansiedad de preocupadera, de angustia y de la ansiedad que muchas personas cuando llegan al consultorio le dicen a uno: Cristian, por favor, quítame esa ansiedad que tengo por los alimentos e incluso por los dulces o esa dificultad que tengo para poder controlar mis impulsos. Es importante entender que algunas veces los problemas de ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado o una situación donde yo estoy más estresada o estresado pueden llevar a que yo tenga aumento de apetito y que de alguna manera la saciedad sea una forma de calmar esa sensación incómoda que se siente cuando uno está angustiado. Y eso lo hemos vivido todos e incluso ya lo hemos discutido en algunos puntos, tanto de nuestro entrenamiento Calma como en algunas de las otras conferencias. Pero también tenemos personas que sin tener ansiedad, estrés o preocupación tienen un aumento del apetito, ya sea porque hay algún problema, una enfermedad, un medicamento o un estado de su metabolismo que les exige un mayor número de calorías. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay veces nos esforzamos mucho en técnicas para controlar la ansiedad con la alimentación, cuando muchas veces necesitamos una evaluación por un excelente endocrino y un excelente nutricionista o nutriólogo.
Y también podemos ver personas que tienen una impulsividad mayor y que les da dificultad poder controlar sus impulsos. Hay veces podemos tener la mezcla de las tres. Las personas están ansiosas y comen más porque están ansiosas, pero también tienen aumento de apetito y también tienen dificultades para controlar la impulsividad. Si bien yo no voy a hablar hoy específicamente de toda la psicología asociada a la alimentación o la psicología relacionada con la dificultad que tenemos nosotros para controlar nuestro impulso de comer, voy a hablar de 3 cosas que nos pueden ayudar a todos en estos días, en los días donde nos invitan a diferentes novenas, donde nos ofrecen en las fiestas navideñas del trabajo, donde nos llegan cajas de regalos y donde culturalmente la alimentación juega un papel importante a la hora de ¿qué? De demostrar afecto y gratitud, pero que nos puede generar muchos eventos traumáticos, dificultades con nuestro cuerpo, con nuestro mismo riesgo cardiovascular, con nuestra imagen corporal en enero y en febrero del próximo año. Voy a hablar específicamente de 3 pasos. Un primer paso es que así como nosotros nos entrenamos para poder correr una maratón o nos entrenamos para poder ser excelentes arquitectos o para aprender a hacer un alimento o incluso nos entrenamos en manejar un carro, pues también uno se tiene que entrenar y debe tener habilidades para poder controlar el impulso de comer y poder decir no o observar cómo funciona el impulso de acción y no obedecerle al mismo. El primer componente que vamos a discutir es que es necesario que usted también se prepare. Si usted sabe que va a tener una reunión el próximo lunes en la cual posiblemente van a ofrecer mucha comida, es importante que usted haga un compromiso consigo mismo y que pueda definir realmente por qué voy a hacer un control de mi alimentación. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de él? Si el propósito es una meta que tengo desde el punto de vista personal, desde mi punto de vista de salud, desde el punto de vista estético, conectarme con ese propósito y entender que cuando voy a ir a que alguien me ofrezca y cuando voy a estar expuesto o expuesta a cualquiera de los alimentos en las preparaciones que quieran, ya sea horneadas, fritas, con salsa, con dulces, de excelente manufactura, que lo que estoy haciendo es un momento de entrenamiento en habilidades psicológicas y entrenamiento en habilidades de autoconocimiento. Es decir, cada vez que alguien te ofrece, tienes la oportunidad de entrenar habilidades psicológicas que normalmente cuando simplemente dejas que el placer sea el que mande y cuando simplemente recibes todo lo que te ofrecen, pues no tienes la posibilidad de entrenar. Cuando yo me entreno, puedo visualizarme y puedo saber que estaré tal día a las 7 de la noche, que pondrán en modo de buffet mucha comida, que posiblemente me atraerán mucho los postres, las pastas y algunos de los fritos que están. Y me preparo mentalmente o me visualizo para hacer una elección no basada en el placer, sino basada en el propósito. Esto es muy difícil porque casi siempre cuando nosotros caemos y comemos más de lo normal, posiblemente estamos en el acto y nos dejamos capturar por el impulso de comer o nos dejamos capturar por la presión social. Cuando por lo menos yo me preparo mentalmente y me visualizo, que es el primer componente que quiero que ustedes escuchen hoy, por lo menos yo estoy generando un montón de comportamientos, yo estoy generando un montón de estrategias adecuadas para poder decir no, para elegir cuáles alimentos sí me los voy a disfrutar, me los voy a sollar, cuáles alimentos los voy a degustar, cuáles alimentos me voy a relacionar con ellos de una manera benévola y no de una manera castigadora. Por ejemplo, si decido que me voy a comer el postre en esa reunión, me lo disfruto, me lo saboreo, como lo vamos a ver ahorita en una de las habilidades, pero no me lo como con culpa, con remordimiento, pensando en cuántos minutos tendré que hacer en el ejercicio para poder trabajar y poder quemar ese postre. Entonces, es muy importante que puedas prepararte, conectarte con tu propósito durante esta época y que sepas que esta época es una época de entrenamiento en habilidades
psicológicas y autoconocimiento, y que puedas visualizarte en alguna de esas situaciones recibiendo esos regalos, esas tortas, y que te visualices de una manera serena y con valentía para poder hacer ese entrenamiento. Ahora, tenemos una segunda trampa, sí, una segunda trampa. Y es que pues todos hemos vivido esta situación, quizás algunos no nos hemos preparado, no nos visualizamos o no tenemos un propósito por el cual podríamos motivar las acciones o nuestros entrenamientos, pero hay algo que sí experimentamos todos y es cómo nuestro pensamiento nos engaña en el momento en el que estamos unos segundos antes o unos minutos antes en relación con ese pedacito de natilla, ese pedacito de manjar, con ese pedacito de chicharrón, con ese patacón, con esa cerveza de más. Y es que el pensamiento nos va a decir muchas cosas. Acuérdense que el pensamiento lanza un montón de hipótesis, lanza un montón de información, pero no necesariamente esa información es real. Pero en estas situaciones donde hay un impulso, hay veces el pensamiento es el que termina de empujar y el que hace que nosotros finalmente terminemos en un comportamiento del cual nos arrepentimos. Voy a mostrarles a continuación algunos de esos pensamientos que más nos pueden engañar, de tal manera que tú, cuando estás ahí, puedas identificar cómo esos pensamientos existen y puedas capturarlos y no sea el impulso el que te capture a ti. Esos pensamientos que normalmente nos engañan llegan a nuestra cabeza de diferentes maneras. Estamos en una situación en la cual nos ofrecen alguno de los alimentos, pongamos ejemplo un pastel de pollo, y efectivamente o ya estás lleno o estás llena o no quieres porque parte de tu alimentación no incluye ese tipo de alimentos, o efectivamente quieres esperar y no es el momento para comértelo. Es posible que tu cerebro saque algunos pensamientos, bueno, un poquito y ya no más. O, bueno, no debe ser tan malo. Si todos están comiendo es porque es lo más normal. Todos están comiendo de una manera desenfrenada, pues yo lo puedo hacer. Luego me pongo a dieta. De pronto ya con el ejercicio o tomando un poco de agua puedo controlar un poco más mi saciedad. No se puede desaprovechar esta situación. Pocas veces se ve algo donde haya tanta comida. Qué pena decir que no. Van a decir que soy fastidiosa, que he aumentado de estrato, que me estoy volviendo algo cositera. Bueno, voy a comer un poquito y al final más bien empaco el resto. O voy a comer y ya después voy a parar. El pensamiento constantemente nos dice una y otra cosa, con el objetivo de poder llevar a cabo el impulso que tenemos en ese momento, que sería el impulso pues de comer y de saciarnos. Recuerden que la alimentación pues está muy asociada con la entrada de dopamina a algunas áreas de nuestro cerebro y tiene un efecto placentero. Pero hemos visto que una vida en función de solamente elementos placenteros es una vida de sufrimiento, porque después cuando no tengamos los elementos placenteros pues vamos a sufrir, y porque realmente el exceso de placer, dependiendo del comportamiento al que se esté asociado, pues va a generar algunos problemas, como lo hemos visto con las dependencias a las sustancias, el licor, los problemas de infidelidad o los problemas de alimentación y la alta obesidad y sobrepeso que tenemos en nuestro medio. Entonces hemos visto al principio que es muy importante prepararme, conectarme con un propósito y visualizarme en esos momentos. Lo segundo es entender que mi pensamiento me va a alcanzar, que mi pensamiento va a tratar de darme argumentos y que voy a observar esos pensamientos solo como pensamientos, como flujos de energía que llegan y que así como llegan se van. Esto es muy difícil. Para algunas personas que no han escuchado ninguno de los episodios de En Calma con Cristian Vargas o no han hecho ningún proceso psicoterapéutico, puede ser difícil que logren identificar los pensamientos solo como pensamientos. Pero bueno, ese es el objetivo,
lograr autoconocimiento y que empieces a cuestionarte cómo funciona tu mente, cómo funciona esa caja negra que tienes en tu cabeza y que ni en la escuela, ni en la religión, ni en el trabajo, ni en la universidad te enseñaron cuál era el adecuado engranaje y cuál era el adecuado funcionamiento. Ahora vamos a pasar a un tercer elemento. Y el tercer elemento es que yo les había hablado que hay unas habilidades que tenemos que entrenar. Son muchas, pero voy a hablar específicamente de 3. Las habilidades de tolerancia al malestar, las habilidades de soltar y las habilidades de conciencia plena. No te muevas, quédate ahí porque esta es la parte práctica donde vas a lograr aprender y vas a poder avanzar en tu proceso de autoconocimiento y control de la impulsividad. Muy bien, y qué bueno que sigues aquí conectado, conectada en Calma, porque vamos a hablar de 3 habilidades que son fundamentales. Algunos de ustedes ya las habrán escuchado en alguno de los episodios, como por ejemplo la tolerancia al malestar, la habilidad del let it go o el soltar y las habilidades de conciencia plena. Voy a empezar por esas últimas. Cuando nosotros estamos en un día muy acelerado, cuando vamos en una vida corriendo muchísimo, es muy difícil poder conectarme con un propósito, poder identificar cómo mis pensamientos me alcanzan o incluso poder darme cuenta de que existe algo que se llama el impulso de actuar, que es las ganas de hacer algo y que yo pueda intervenir de tal manera que finalmente no quede yo esclavo ante el impulso y ante el deseo de algo. Por lo tanto, es muy importante durante la alimentación, en ese momento, poniendo ese contexto en el cual estás ahí enfrente de un plato de natilla grande que te dieron con 3 buñuelos, que tú puedas observar bien el alimento. Eso te permite también tener una saciedad y saber hasta qué punto ese alimento y esa porción si es adecuada para ti. Observar los colores, olerlo y durante el proceso de alimentación tratar de que cada bocado yo lo pueda masticar, deglutir y saborear. Sirve muchísimo, por ejemplo, coger la cuchara o coger el pedazo del alimento, llevarlo a la boca, masticar y mientras estoy masticando bajo la cuchara, la descargo nuevamente en el plato o simplemente mi mano la pongo sobre mis pies o sobre mis muslos o sobre la mesa, de tal manera que haya un momento en el cual se dé la alimentación. Cuando yo ya termino y degluto, vuelvo otra vez, como la cuchara o tomo el pedacito que continúe y puedo continuar de una manera a conciencia plena. Es decir, dándome cuenta de cada una de la experiencia, de cada uno de los momentos, de las sensaciones que están ocurriendo. Yo sé que esto es difícil y que muchas veces no lo hacemos. Incluso de que posiblemente cuando tú lo intentes vas a estar utilizando pantallas, escuchando muchas cosas y que lo hagas de una manera muy automática. Recuerda que si quieres hacer cambios realmente en tu vida, es posible que tengas que hacer cambios en tus patrones, tanto de pensamiento, comportamiento y emociones. O si no, va a continuar la situación igual, tu sobrepeso, tu dificultad para controlar los impulsos de la alimentación, tu problema con la diabetes y no vamos a tener ningún cambio a lo largo de este próximo año. Las habilidades de conciencia plena se pueden hacer con cosas tan pequeñas como una manzana, cuando la huelo, cuando la mastico, la saboreo. Se puede hacer con un caldo, se puede hacer con cualquiera de los alimentos. Incluso pueden encontrar videos sobre conciencia plena o mindfulness eating o mindfulness comiendo. Lo importante es, observe el alimento, huélalo, mastíquelo la mayor cantidad de veces posible y eso también va a permitir que usted pueda tener una saciedad y sepa el momento adecuado en el cual debe parar. La segunda habilidad que quiero que tengan ustedes en mente es la habilidad de tolerancia al malestar. Y es porque muchas veces cuando estoy expuesto en una situación social voy a tener malestar de decir no y que las otras personas se sientan algo molestas. Es decir, aquí estamos puliendo la asertividad en la cual yo puedo decir no, muchas gracias, ahora más tarde. Incluso donde puedas decir no,
así el otro tenga la mejor intención, así el otro quiera de una manera muy fuerte de que yo reciba ese alimento. No tienes que dar explicaciones. Las explicaciones no hacen parte de tus decisiones. Tú puedes decir con toda tranquilidad, no, muchas gracias. E incluso si la persona hace alguna cara o se molesta, pudieras utilizar el humor o tú también poder amortiguar un poco el momento. Esto es muy importante porque tengo personas que reciben grandes cantidades de comida y después se arrepienten, tienen culpa o incluso tienen purgas, que las purgas es cuando la persona utiliza algún método para tratar de eliminar la comida recibida, como por ejemplo inducir vómito, laxantes, algunos otros medicamentos. Y es muy triste porque finalmente vemos que era un problema de asertividad. Hay malestar cuando uno dice no y el otro no está de acuerdo. Por eso hablamos de una habilidad de tolerancia al malestar y asertividad. Ahora, también hay que tolerar el malestar de yo querer hacer algo y no poder hacerlo. Pero recuerda que estarías en ese momento en un entrenamiento de habilidades. Claro, cuando soltamos, y ahí viene la tercera habilidad, el soltar. Cuando soltamos el impulso, hay algo de tolerancia al malestar en el sentido de que puedo existir sin necesariamente relacionarme con el momento placentero. Resulta que cuando tenemos un impulso y vamos a actuar, el impulso, por ejemplo, de coger un pedacito más del brownie o pararme porque está muy rico este sudado y sacar más de la olla, es posible que haya una sensación enérgica en tu cuerpo que te empuje. Pero cuando uno no le obedece a esa sensación enérgica, que llamaríamos impulso de acción, ese impulso de acción empieza a bajar como lo hace una ola. Quiero que te imagines cómo va subiendo las ganas de coger ese chocolate que está en la puerta de la nevera y que en un momento decides y dices no porque estoy en un entrenamiento de habilidades y efectivamente las ganas de ese chocolate bajan, sea porque te distrajiste, sea porque pues utilizaste otra estrategia como racionalizar o sea porque simplemente te pusiste a hacer alguna otra actividad. En ese momento la emoción baja, en ese momento donde hubo distracción, entonces la emoción no te gana, la emoción empieza a caer y tú te das cuenta que eres mucho más, que tú tienes una fortaleza muy grande y que no eres los impulsos de actuar, que no eres las emociones tal cual como llegan. Yo sé que algunas personas no han podido observar su impulso de actuar. Cuando yo empecé entrenamiento en habilidades, empezaba a observar impulsos tan pequeños como las ganas de tocar el timbre o el pito del carro y no hacerlo, y observar esas ganas o las ganas de rascarme y observar cómo suben las ganas de rascarme y si no obedezco, parece como si me fuera a retorcer, como si fuera a explotar. Pero llega un momento donde te das cuenta que las ganas bajan y que efectivamente tú le puedes ganar a esas ganas. Por eso la habilidad de soltar implica que soltar esas ganas, soltar ese componente placentero, soltar también esos pensamientos que están diciendo es que trabajas todo el día, cómo no vas a poder comer, aliméntate bien, igual todo lo están haciendo, todo ese montón de discurso que finalmente llevan a que tengas posterior sufrimiento. Yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo, ay, pero qué aburrido, Cristian, con todo esto que nos está diciendo. Sería mejor que nos dijera, coman muchísimo, porque hay muchas posibilidades. Pero si el objetivo realmente es tener propósitos con un convencimiento y propósitos con una profundidad suficiente para el próximo año, es posible que practicar la conciencia plena durante la alimentación, permitir que exista el malestar y entrenar las habilidades de tolerancia al malestar e incluso de la asertividad y finalmente entrenar la capacidad de soltar pueden ser 3 regalos gigantes que te puedes dar en esta Navidad. Disfrútate estos alimentos, sóyatelos, saboréalos, huélelos, pero puedes identificar si es el momento para recibirlo, si tienes que comer de todos,
si necesariamente las porciones son tan grandes como nos la están ofreciendo, o si finalmente es una forma de mostrarnos afecto, pero yo también tengo que hacer como hacemos con el tapabocas y nos protegemos, una manera de protegernos para que no toda la cantidad de alimento tenga que ser acumulada y guardada en nuestro cuerpo. Les mando un abrazo bien grande y espero que les haya servido muchísimo este episodio de En Calma con Cristian Vargas. Un abrazo, recomiéndenlo, compartan, porque hay muchas personas que en soledad pueden estar sufriendo y que puede que se beneficien en sus casas, mientras van manejando, escuchando alguno de estos episodios, que yo me lo disfruto muchísimo y que espero que ustedes también se los disfruten muchísimo. Un abrazo y una feliz Navidad.